Bien amigos, nos encontramos con el gran maestro Andrés Rodríguez de Uruguay. ¿Cómo está maestro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido en el torneo? Bueno, el torneo sí estuvo muy bien. Mi actuación no fue la deseada, la esperable. Tuve un momento crítico ahí en la mitad del torneo, que fue el día de la ronda doble de ayer. Dos partidas que, bueno, la primera con Cuba, que salí con ventaja decisiva de la apertura y con mucha ventaja de tiempo. Después realmente no resolví bien las cuestiones hasta llegar a quedar perdido. Al final terminé haciendo tablas. Y la más crítica fue la que jugué con negras con Matías Pérez Gormaz, que me pasó algo muy similar. Quedé de negras en la jugada 15, objetivamente con ventaja decisiva. Y después, bueno, por tratar de evitar contrajuegos, tomé el efecto contrario. Ah, Poco a poco se terminó dando, después me apuré de tiempo y bueno, me terminó ganando bien un final donde yo, bueno, rechacé tablas cuando objetivamente ya la posición no, no daba para no, eso y no. terminó ganando. Y bueno, a partir de ahí ya mi torneo fue bastante regular, pero bueno, estoy muy contento. Pero, ¿y desde el punto de vista de la organización, le ha gustado? ¿Cómo la ha No, el pasado? torneo, a ¿Bien? ver, yo soy el veterano de este torneo, es la tercera vez que vengo ya. ¿Bien? Recuerdo el primer año cuando me contactaron de la posibilidad, yo siempre valoro mucho estos torneos que se hacen lejos de las grandes ciudades, con mucho esfuerzo humano, con mucho personal, entonces siempre me gusta venir a conocer. Y entonces medio que el primer año, sin referencias ni nada, me animé a venir hacia acá. Y la verdad que bueno, vine muy contento el año pasado, este Sí, pues tú ya año. lo habías ganado antes de este torneo, Sí, pues. el primer año lo Claro. gané y bueno, después el año pasado lo ganó Diego Flores y bueno, este año se está definiendo todavía quién va a ser el ganador. Y la verdad que contentísimo, como te decía antes, para mí, después de muchos años de ajedrez, cada vez uno valora más este tipo de torneos, los torneos que se hacen más con cuestiones humanas que con cuestiones económicas, más allá del apoyo, por supuesto, necesario, y la verdad que estoy contentísimo de estar acá. Bueno, además sabemos de que aparte que tú eres un gran maestro ya con experiencia olímpica, el mejor jugador de Uruguay, etcétera, tú además desarrollas una labor como entrenador, como Sí, profesor. ya hace, digamos, mis carreras de ajedrecista como jugador y como entrenador se han desarrollado a la par. Ya a partir de los 20 años empecé a dar mis primeras clases. Primero trabajé con ajedrez escolar, después me pasé al alto rendimiento. Y bueno, desde los últimos 15 años por lo menos me he dedicado a dar cursos, bueno, clases por internet, entrenamientos intensivos, charlas. Y bueno, trato de congeniar ambas cosas, realmente las dos me gustan, no quiero dejar de jugar porque realmente es algo que me gusta y la enseñanza en sí y sobre todo en el alto rendimiento es algo que también particularmente me agrada. Así que bueno, Qué tratando de bien. equilibrar todo, pero muy contento con las dos cosas. Sabes que la verdad es que yo he escuchado muy buenos comentarios del trabajo que tú realizas como profesor, que eres como pedagógico, que logras algo que es difícil en los alumnos a veces, porque uno a veces hace muchos esfuerzos por enseñar algo, pero si no sabe el cómo enseñárselo, cómo entregárselo, no lo logran asimilar. Bueno, yo creo que hay dos o tres pequeños secretos en relación a eso. Uno, por supuesto, es que te tiene que gustar. Y a mí realmente me gusta trabajar con chicos, me gusta ver la evolución, las ganas, eso es muy importante. Y después, bueno, los años de experiencia, haber estudiado algo de pedagogía de mi parte para poder adaptarme a ciertas cosas, bueno, han hecho que pienso que una de mis grandes cualidades como profesor es adaptarme a los alumnos. Yo siempre digo que muchos profesores están acostumbrados a que los alumnos se adapten a ellos y para mí es al contrario. Uno de acuerdo a las necesidades que ve en cada alumno, Se tiene que se adaptar. tiene que adaptar. Entonces, bueno, me ha tocado dar cursos para prácticamente iniciantes algunas veces y he ¿Ya? trabajado con varios grandes maestros como entrenador intensivo durante varios años. Así que las dos facetas entre sí también son completamente Qué diferentes, porque bien. más allá que siempre hablamos de ajedrez, evidentemente dar clase a niños es una cosa y trabajar con grandes maestros o con maestros internacionales o con jóvenes promesas es otra. Pero bueno, trato de estudiar, de esforzarme para hacer bien las cosas que hago. Y creo que una de las cualidades de este tiempo tiene que ser el adaptarse a los cambios. Por ejemplo, tal vez cuando yo iba a la escuela primaria, el acceso a la información era un bien muy preciado. Uno decía, bueno, quiero saber de algo, ¿dónde está? Comprar una enciclopedia, conseguirla. Bueno, hoy la Costaba un información mundo. costaba un mundo en Claro. ajedrez y fuera del ajedrez. Nosotros en la parte ajedrecística, por ejemplo, recuerdo cuando yo tenía 12, 13 años que empecé a estudiar, digamos,
Y bueno, recibíamos unas revistas rusas, la Shachmaty, Ah, me y era acuerdo, un verdadero sí. tesoro, algún Sí. informador que andaba dando vueltas, las enciclopedias de apertura, entonces la información, el conocimiento era la clave. Hoy en día la información está toda ahí. Uno agarra internet y tiene absolutamente todo. Entonces hoy me parece que a los chicos hay que educarlo en otra cosa. No es tanto el tema de la información, porque la información ellos lo tienen, sino Es aprender a como, usarla. yo creo que es más como el desarrollo de habilidades puntuales. Es como porque hubo un tiempo que uno buscaba en el tema educativo que el alumno aprendiera conocimientos. Pero cuando la cosa ya va evolucionando, el conocimiento todos lo tienen. Claro. Pasa por ser capaz de hacer algo, De hacer una algo y de habilidad tener un método para puntual. lograr la información. Yo ya tengo hijos grandes, relativamente grandes, de más de 20 años, y la otra vez, hablando sobre un tema, no me acuerdo qué es, sobre el tema de una carpintería, entonces mi hijo me dice, bueno, pero la carpintería muchos misterios ya no tiene. Claro. Bueno, le digo, todo tiene su dificultad, y me dice, bueno, pero ahora está todo en internet. Tal vez cuando vos tenías mi edad, dice él, si uno, por ejemplo, no era hijo de carpinteros, era muy difícil adquirir un oficio. En cambio hoy, y realmente uno dice, bueno, yo quiero construir una mesa. Y si uno se pone y va a internet y busca los videos explicativos, está todo ahí. Tiene todo lo Entonces elemento. hoy es mucho más importante el enseñar a adquirir información que la información en sí. Para mí una de las consultas que me hacen mucho los alumnos es decir, bueno, yo tengo todo. Tengo la computadora, los libros, los DVD, todo. ¿Qué hago? Y ahora qué hago. Y entonces, claro, orientar. Creo que hoy el papel de profesor es el de orientador, el de guía, es mucho más importante que el de transmisor de conocimiento. ¿Qué nos vas a mostrar tú? Bueno, voy a aprovechar a mostrarte un ejemplo que justo lo vimos el otro día en el curso con los chicos, pero que es muy instructivo porque es un final de Reyes de un peón para cada uno y que trata dos otras reglas. Ah, que son fundamentales. Claro, que son fundamentales. Como yo digo, hay dos tipos de finales que uno prácticamente tiene que, por lo menos las reglas, memorizarlo. Yo lo comparo a veces con las tablas en matemáticas. O sea, está bien, hay muchas cuestiones que se pueden, pero uno tiene que saber las tablas de memoria y tiene que saber multiplicar porque eso es el origen de todo lo demás que viene atrás. Bueno, los finales de Reyes y de Torres en ajedrez, que son los que más se suceden en la práctica, es muy importante dominar ciertas reglas. Yo les insisto mucho porque incluso me ha pasado con alumnos ya casi te diría profesionales, que después cuando uno les explica las reglas no lo tenían del todo claro, porque las habían visto en su momento, pero no las razonaron correctamente o no las repasaron, y como que después surgen dudas que en las partidas se terminan notando. Normalmente cuando se llega a los finales hay poco tiempo. Claro. Y si uno no tiene una seguridad para ciertas cosas, empiezan los fantasmas. No, pero este final yo lo vi, pero como la tabla, la posición, Claro. así. Hay que tener Incluso ese estamos conocimiento. hablando a niveles de jugadores ya profesionales. Claro. Entonces a mí me gusta mucho explicar algunos conceptos. Y este final es bastante paradigmático, ¿no? Este final como que se me viene como a la mente esta posición, porque yo de repente como también soy ratón de biblioteca, me meto en estos finales en los tomos de informador. ¿Te fijas tú que hay 5 tomos y creo que este final lo vi? Sí, este es un final bastante conocido. Ahí, Yo tengo una gama, trabajo en Final de Reyes, una gama de 20, 30 finales simples. Digo simples en el sentido que no son secuencias demasiado complejas, pero que ejemplifican esto. Este es uno de esos tantos finales. Y bueno, el blanco el blanco que está más cerca del peón, ¿Ya? tiene que cumplir el objetivo de ganar el peón. Pero además lo más importante es que tiene que ganar el peón y después ese peón le tiene que servir para ganar la partida. Eso es lo más difícil de esta posición. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con una línea muy, muy forzada, que es si ambos acercan los reyes, ¿no? Por ejemplo, rey aquí, rey aquí, rey aquí, rey por peón. Y a veces, por ejemplo, rey G7. Y acá un alumno me pregunta, ¿pero este final se gana o no se gana? Entonces aprovechamos, por ejemplo, para aplicar una de las reglas que hay en los finales de reyes, que es el concepto de las casillas críticas. Se le llaman las casillas críticas siempre a las 3 casillas que están delante del peón. O sea, en este caso serían F3, G3, H3, o también podemos hacer el equivalente, por ejemplo, jugar G3 y decimos F4, G4, H4. Entonces, yo le explico al alumno. Bueno, lo más fácil que vos tenés que hacer es el concepto de las casillas críticas. Sí. ¿Qué dice el concepto de las casillas críticas? Que el negro, para empatar esta posición, cuando el rey blanco alcance una de estas 3 casillas, tiene que hacerle la oposición directa. Básicamente que en este momento, si jugaran las blancas, si jugaran rey G4, el negro tendría que jugar rey G6.
Esa es la única posibilidad que tiene el negro de empatar. Siempre estamos hablando en todos los finales, salvo el del peón torre. Porque el peón torre tiene sus propias reglas, que ahora vamos a llegar a eso, porque este final también las trabaja. Pero tanto para el peón caballo, alfil, rey, dama, las reglas son lo mismo. Entonces acá manejamos básicamente dos conceptos, casillas críticas y oposición. Como en este momento el rey blanco domina una de las tres casillas críticas y el rey negro no logra hacer la oposición directa, yo ya sé que gana el blanco. Entonces lo practicamos, por ejemplo, rey G5, ¿no? Rey F6, bueno, rey acá, G4, rey acá, ya podemos jugar rey H7, si nos hacen la oposición acá, y llegamos a esta posición. Y acá aprovechamos a aplicar otra regla, que es la regla del rey en la sexta fila delante del peón. Nuevamente, salvo cuando es peón torre, rey en sexta fila delante del peón gana siempre sin importar la oposición. Claro. Y esto a veces facilita mucho. Porque el jugador de ajedrez, cuando tiene poco tiempo para calcular estos finales, de repente ve esta posición y dice, no, pero me hacen la oposición y me hacen tabla. Pero ¿no? Son tips que uno ya sabe. Entonces, exactamente, hay que manejar 3 o 4 tips de estos finales y entonces ya sabemos. Entonces, gracias a la regla de las casillas críticas y del rey en sexta delante del peón, nosotros sabemos que en esta posición, si las blancas capturan el peón, ganan la partida. Entonces, el final parece muy simple. Pero ahora aparecen las dificultades. Hay que elegir cuál de los dos caminos. Claro. El camino más rápido claramente es este. Claro. Porque, por ejemplo, si el blanco jugara rey G1, ahí las negras alcanzarían a defender el peón. Y cuando alcanzan a defender el peón, evidentemente ya no podemos ganar más la partida. Entonces parece muy evidente y muy simple que jugando rey F2, rey G3 y rey H4, las blancas ganan el final. Pero aparece la primera dificultad, que es que las negras en este momento hacen la paradigmática jugada H4. Que es una jugada muy rara porque parece que se acerca al rey. Y decir, bueno, ¿cómo? En lugar de traer al rey para intentar defenderle, me acerco, pero ¿cuál es la idea? Y la idea simple la descubrimos en este final. Cuando el blanco juega rey F3, aparece la idea de jugar H3. Entonces acá se producen potencialmente 3 finales posibles. Las blancas tienen 3 opciones: capturar el peón, jugar G3 y jugar G4. Primero vamos a ver G3 y G4 porque está relacionado con las casillas críticas que vimos antes. Si las blancas juegan G3, las negras tienen rey D7, el blanco tiene que dar la vuelta para ganar el peón, rey E6, rey aquí, rey aquí, rey aquí, rey G4. Las negras defienden el peón y por lo tanto ya sabemos que es tablas. Si el blanco juega G4, que parece mucho más lógica, jugamos rey D7, rey G3, rey aquí, rey por peón, rey aquí, rey aquí, rey aquí, tablas. Y el negro dominó las casillas críticas. Claro. Entonces no sabemos. De hecho aprovechamos en esta posición para ejemplificar otra regla, que es la regla del cuadrado, muy importante. Yo sé que este rey es capaz de parar este peón porque está dentro de este cuadrado, que en realidad técnicamente es un rectángulo, pero nosotros para facilitar, en este caso le decimos cuadrado. Y este rey está dentro de este cuadrado, que se forma aquí para parar el peón. Entonces yo sé que los peones por sí solos no van a coronar porque están adentro del cuadrado. Entonces, llegado a esta posición, sabemos que tanto G3 como G4 no funcionan, pero decimos, bueno, claro, como el peón y parece que ser. Y acá entramos en otro final, que es el final de los peones torre. Claro. La regla de los peones torre es completamente distinta a los otros. Dice que si el rey negro alcanza el rincón, cualquiera de estas casillas, inclusive la casilla F8, antes que el peón llegue a la séptima fila, el final es tabla. Claro. Entonces rápidamente hacemos el cálculo, ¿no? Llega acá, se nos va el rincón, y por más que el rey defienda, nadie puede sacar al rey del rincón. Entonces, independientemente de rey en cesta, independientemente de la oposición, el final es tabla. Voy deduciendo entonces, después de toda esa explicación, creo yo, que se trata de encontrar una trayectoria con el rey que impida el plan ese con H4 y... Exactamente. No, lo que pasa es que acá viene la dificultad de lógica. Como digo yo, acá entramos a hablar de lógica. Si el único camino que tengo yo para ganar el peón es en esta jugada, y con H4, H3 me hacen tabla, entonces es imposible. Claro. Pero sin embargo, y acá viene una cuestión geométrica y matemática. Después que nosotros jugamos rey F2 y el negro juega H4... Viene la vuelta. Exactamente, porque aquí nosotros entonces en lugar de hacer el camino corto hacemos el camino largo jugando rey G1. Y la primera diferencia es que al estar el peón en H4, si rey D7, rey aquí, rey E6, rey H3, rey F5, rey por peón,
rey aquí, rey G4, Alcanza la casilla. y las blancas ganan porque ganan la oposición y dominan las casillas críticas. Y en caso que las negras hagan el mismo intento anterior, Claro, ahora jugando G3. H3, ahora le hacemos Ahí G3, está la vida. rey D7, rey H2, rey E6, rey por peón, Y rey aquí. Y rey ahí alcanza. Exactamente, Rey y H4. rey H4, única jugada, Única. porque si jugara rey G4 el negro Tablas. cumpliría el objetivo de hacer la oposición. Entonces, como llego a rey H4, llegué a una de las tres casillas críticas, el negro debería estar jugando rey H6 en este momento, y como no puedo hacerlo, yo ya sé que el final se gana. Se gana. Bueno, acá vamos a ver un segundo ejemplo ¿Ya? que también aplica otra regla que no vimos en el ejemplo anterior, y por eso lo usamos este ejercicio como modelo. El blanco tiene un peón de ventaja aquí, ¿no? Sin embargo, la dificultad es saber si eso va a ganar. Y en este final se aplican básicamente, además del concepto de la oposición que ya vimos, se ven dos reglas más que son incluso más avanzadas, que son la triangulación y las casillas conjugadas. Las casillas conjugadas es uno de los temas más difíciles, si no el tema más difícil en los finales de Reyes, y hay muchas explicaciones, además incluso la expresión es un poco raro porque viene de una traducción de un original que no es en inglés. En mi opinión, conjugadas no es la palabra adecuada, pero bueno, vamos a llamarla así porque la gran mayoría de los libros así la mencionan. Bueno, básicamente, ¿qué son las casillas conjugadas? Bueno, son dos casillas que están relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio decimos que las casillas C7 y C5 son dos casillas conjugadas. ¿Por qué? Si el negro juega rey C7 en esta posición, las blancas con rey C5 ganan la partida. Entonces, la casilla C7 es prohibida para el negro siempre que el blanco tenga acceso a C5. Y pasa a su vez lo contrario. Si el negro juega rey C5, el negro juega rey C7 y las blancas no pueden entrar. Entonces, ninguno de los dos jugadores en principio puede tocar estas casillas cuando el otro tiene acceso a la misma. Por eso se llaman casillas conjugadas. Entonces, por ejemplo, si intentamos el camino más directo, que es jugar rey D6, las negras nos hacen la oposición frontal y luego de C7, rey aquí, la única posibilidad sería rey C6 y tenemos una clásica posición de ahogado. Entonces, llegado a este punto, inclusive si muevo las piezas, yo les propongo cuál es la solución. Bueno, la solución es triangular. Claro. Entonces la pregunta es, pero bueno, ¿dónde está el triángulo? ¿Qué es triangular exactamente? Entonces, bueno, se dice triangular cuando el rey hace una maniobra, puede ser el rey o pueden ser otras piezas, pero en general se usa sobre todo para el tema del rey, cuando en lugar de hacer un movimiento para llegar a la misma casilla en dos movimientos, lo hace en tres y forma un pequeño triángulo. Por ejemplo, sería este. Acá se forma el triángulo y por eso el concepto se dice triangular. Entonces, el objetivo sería así. Sabiendo que esta casilla es conjugada, las blancas juegan rey C4, también gana rey D4, es lo mismo. El negro pasa aquí, yo juego rey D4, el negro juega rey C8 y jugamos rey D5. Y entonces, exactamente, llegamos a la misma posición, solamente que ahora es el turno de las negras. Y ahora las negras pierden porque son obligadas, ya sabemos que rey C7 no se puede, es obligado a rey D8, ahora le gano la oposición, saco el rey de la casilla y cuidado porque acá está el último truco, que no podemos coronar nada más porque ahogamos. Pero bueno, con una jugada simple como rey C6 o incluso coronando torre, también ganaríamos la posición, ¿no? Ahora le vamos a coronar y vamos a dar mate. Entonces, la solución es bonita, pero incluso viene después que los alumnos ven la respuesta, viene una pregunta que es para mí la más interesante de todas, que es, bueno, pero vamos a la lógica. Si el blanco puede triangular, ¿por qué el negro no triangula y tampoco va a perder y ganar tiempos? El concepto del triángulo básicamente es el objetivo de ganar o perder un tiempo para ceder el turno, que en este caso es lo mismo. Uno dice gané un tiempo o perdí un tiempo, es exactamente lo mismo. Básicamente lo que hago es ceder el turno. Entonces yo le pregunto, bueno, pero vamos al concepto lógico. Si el blanco triangula, el negro también podría triangular. Exactamente. Claro, y entonces, ¿por qué pierden las negras? ¿Por qué? Porque no tienen ninguna casilla para hacer el triángulo. Porque las tres casillas que tendrían que utilizar para triangular serían o B7 o C7 y D7. Porque es la única manera. Entonces, B7 y D7 no se puede porque está el peón, y C7 no se puede porque es una casilla conjugada. Entonces, como el negro no tiene la capacidad de triangular y el blanco sí, el blanco puede hacer el triángulo, ceder el turno a las negras y las blancas ganan al final. Entonces, esta manera de explicarlo, sobre todo, es para que después quede fijo el concepto. No, claro, porque si no busco yo, como decíamos delante, un tip, una forma de explicárselo
con manzana al alumno en este caso, esto es un conocimiento que entra por acá y sale por acá. Exacto, ya ¿sí? dentro de la semana que viene se lo muestro de nuevo y no se acuerda. Claro. Que esto me ha pasado muchas veces, a veces de mostrar estos ejemplos clásicos y decirme a un alumno, pues yo este modelo yo ya lo vi hace mucho tiempo, pero la verdad nunca lo había entendido. O sea, no había entendido porque solo había visto la solución, pero no había entendido el por qué. ¿Por Claro. qué se producía? ¿Cuál era el concepto lógico que estaba atrás de la solución? Y en la práctica, cada vez que tú haces esto con tus alumnos, que se lo explica los diferentes modelos buscando una estrategia similar a esta, tú sientes que siempre te da resultado. Sí, ¿no? sí, siento que muchos alumnos me los dicen, por ejemplo, en este caso el tema de las casillas conjugadas, dice, yo lo leí muchas veces esto en los libros y nunca entendí qué es una casilla conjugada. Entonces cuando uno le muestra ejemplo, dice, bueno, es una casilla que está relacionada con la otra. El español, por suerte, es una lengua muy rica, entonces uno puede buscarle la vuelta y entonces le termina quedando grabado el concepto y no se le olvida más. Y después podemos ver otros ejemplos más y van apareciendo y empiezan a entender lo que son los conceptos: triangulación, cuadrado, casillas conjugadas, casillas críticas, rey en cesta y reglas del peón torre, que básicamente son prácticamente todas las reglas que tenemos en los finales de Reyes. Bueno, maestro, queremos agradecerle su cátedra que nos dio en 10 minutos, nos dio una clase para poder mejorar todo esto de los finales. Un placer para mí, bueno, espero que este solo sea el puntapié para poder hacer después, tanto aquí en Tehuelches o en otros lados de Chile, algunos de los cursos, así que bueno, yo de mi parte, cada vez que me inviten, volveré con muchas ganas. Sin duda, más que con el conocimiento que tú tienes también como gran maestro y esa pasión por enseñar, y con esto que nos quedó clarito acá, cómo puedes explicar una posición y todo, hasta a mí me dieron ganas de llegar a la casa, buscar mi enciclopedia de finales. Bueno, y esto incluso se puede reproducir en posiciones más complejas. Yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho el tema, lo que yo llamo la toma de decisiones. ¿Cómo es que se toma una decisión en una partida? Y a veces, preguntando a los alumnos, le pregunto, bueno, ¿por qué elegiste esta jugada y no esta otra? Y no tienen respuesta. Bueno, no sé, me gustó, me parecía, tenía buen aspecto. Todos conceptos ambiguos que no nos ayudan. Entonces, si bien no hay una fórmula matemática exacta para tomar decisiones, bueno, trabajar mucho, porque bueno, a ver, la toma de decisiones, nosotros una partida en promedio tiene unas 40 jugadas. Entonces, cada partida tomamos 40 decisiones. Entonces, si uno no tiene un método para hacerlo, sí. Y hay jugadores que sorprendentemente están años y años y años, que son jugadores profesionales incluso, y que nunca se pueden pensar en eso o en otros ejemplos similares, ¿no? Es decir, bueno, claro, ¿cómo tomo la decisión? ¿Cómo elijo entre dos jugadas candidatas que son así? O ejemplos de la jugada similar, una cuando es similar a otra. ¿En qué orden elijo las jugadas candidatas? Decir, bueno, pero empiezo por esta, ¿cuánto tiempo le gasto con esta? Y todas cuestiones prácticas que pienso yo ayudan muchísimo.